Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. De esos que nos mantienen en vilo, pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ya leyeron en el título, nos vamos a sumergir en un secreto que ha mantenido a muchos fans con la respiración contenida por años. Un misterio que ha generado debates, análisis y por supuesto mucha especulación. El supuesto romance entre dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas de todos los tiempos, nada más y nada menos que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. La bomba que explotó, la chispa que encendió la mecha de la curiosidad en millones de corazones. ¿Quién no ama a Tuba, con su belleza etérea, su elegancia innata y su talento actoral que nos ha robado el aliento en cada papel? Desde su debut, Tuba ha demostrado ser una actriz de calibre internacional, capaz de interpretar personajes complejos y emotivos con una naturalidad asombrosa. Su mirada, su sonrisa, su capacidad para transmitir emociones profundas sin necesidad de palabras, la han convertido en un ícono de la televisión turca y en una de las actrices más admiradas del mundo. Y Engin, ese hombre con una mirada que te atraviesa el alma, un actorazo que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su talento es indiscutible, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes es asombrosa, y su carisma es simplemente irresistible. Engin ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar roles dramáticos, románticos y cómicos con la misma maestría, lo que lo ha convertido en uno de los actores más respetados y queridos de Turquía. Juntos en la pantalla, hicieron magia. La química entre ellos era palpable, una conexión que traspasaba la ficción y que hacía que los espectadores suspiráramos con cada escena romántica, con cada mirada, con cada roce de manos. Pero, ¿y fuera de ella? ¿Hubo chispas? ¿Hubo algo más que una gran amistad y química profesional? ¿Se extendió la magia de la pantalla a la vida real? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy, sumergiéndonos en el universo de los rumores, analizando las pistas que se filtraron, explorando cada detalle que se ha comentado sobre esta posible historia de amor que, de ser cierta, sería digna de una novela turca, de esas que nos dejan sin aliento, con el corazón en la garganta y la esperanza de un final feliz. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas, análisis exhaustivos y, por supuesto, mucha investigación. Vamos a bucear en los archivos, a repasar las entrevistas, a analizar cada gesto y cada palabra, para intentar descubrir la verdad detrás de este misterio que ha fascinado a los fans durante años. Y antes de que empecemos con el plato fuerte, un recordatorio para los nuevos suscriptores: si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchas historias jugosas preparadas para ustedes, muchas tramas llenas de intriga y secretos por descubrir. Así que suscríbanse. Y no olviden dejar sus likes, que nos ayudan a seguir creciendo. Bueno, ahora sí, empecemos por el principio. La historia de Tuba y Engin es una que conocemos muy bien, gracias a la serie que los unió, Kara para Aşk, o Amor de contrabando como se la conoce en español. Esta serie fue un bombazo, un éxito rotundo que catapultó a ambos actores a la fama internacional, consolidando sus carreras y abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Kara para Aşk es una telenovela turca que narra la historia de Ömer Demir, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve involucrada en el crimen. A medida que Ömer y Elif trabajan juntos para resolver el caso, se ven envueltos en una intensa historia de amor, llena de pasión, secretos y peligros. La serie fue un éxito arrollador, tanto en Turquía como en el extranjero. Su trama cautivó a millones de espectadores, que se engancharon a la historia desde el primer episodio. La combinación de misterio, drama, romance y acción, junto con las excelentes actuaciones de Tuba y Engin, la convirtieron en un fenómeno de masas. La química entre Tuba y Engin en la pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la ficción y que hacía que los espectadores suspiráramos con cada escena romántica. Se notaba la complicidad entre ellos, la conexión que se establecía a través de miradas, gestos y silencios. Era evidente que había una fuerte atracción entre sus personajes, pero también se percibía una conexión especial, algo más allá de lo profesional. Y claro, con semejante conexión, los rumores comenzaron a circular rápidamente. ¿Era solo trabajo? ¿O había algo más en juego? ¿Se había extendido la magia de la pantalla a la vida real? Los medios turcos, siempre ávidos de noticias de este tipo, empezaron a
Especular, a buscar pistas, a analizar cada gesto, cada mirada, cada fotografía en la que aparecían juntos. Las redes sociales ardían con teorías y especulaciones, los foros de discusión se llenaban de comentarios y análisis, y los fans se preguntaban constantemente, ¿eran pareja? ¿Se escondían? ¿O simplemente eran buenos amigos? En este contexto, la curiosidad del público se alimentaba día a día, y la expectativa por descubrir la verdad crecía exponencialmente. La posibilidad de que la química entre Tuba y Enjin fuera real, y que su historia de amor traspasara la pantalla, era una idea que encantaba a los fans y que alimentaba su imaginación. Para ser sinceros, en un principio, ni Tuba ni Enjin confirmaron ni negaron nada directamente. Mantuvieron un perfil bajo, evitando dar declaraciones que pudieran alimentar aún más los rumores. Eligieron ser discretos, proteger su intimidad y no dar pie a la especulación. Esta postura, aunque comprensible, no hizo más que avivar la llama de la curiosidad. Los fans, por supuesto, estaban ansiosos por saber la verdad, por conocer lo que realmente ocurría entre sus ídolos. Y aunque los propios actores siempre se han mostrado muy profesionales y reservados con su vida privada, las pistas, como siempre, estaban a la vista. Una de las pistas más comentadas fue, sin duda, la frecuencia con la que se les veía juntos fuera del rodaje. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes de ambos compartiendo cenas románticas, paseando por la ciudad, incluso asistiendo a eventos juntos. Estas fotografías, aunque no eran evidencia definitiva de una relación, sí alimentaban la especulación y el morbo. Los medios de comunicación se encargaron de difundirlas, y las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis de cada imagen. En estas imágenes se les podía ver compartiendo momentos de complicidad, risas y miradas que parecían indicar una conexión especial. Se les veía relajados y cómodos, disfrutando de su tiempo juntos, y esto solo alimentaba la curiosidad de los fans y los medios de comunicación. La pregunta era inevitable, ¿era todo parte de una estrategia para promocionar la serie? ¿O realmente había algo más entre ellos? Además, los fans notaron que se enviaban mensajes sutiles en redes sociales. Like a publicaciones, comentarios cariñosos, e incluso indirectas que parecían dirigidas el uno al otro. Los fans, ávidos de cualquier señal, analizaban cada palabra, cada emoji, cada reacción en redes sociales, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans debatían y especulaban sobre la relación entre Tuba y Enjin. Se crearon grupos y comunidades dedicadas a analizar cada movimiento de los actores, buscando cualquier señal que pudiera confirmar o negar los rumores de romance. Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas, en las que se elogiaban mutuamente hablando de su admiración y respeto mutuo. En las entrevistas, Tuba y Enjin solían hablar con cariño y respeto el uno del otro, destacando su profesionalismo, su talento y su gran química en pantalla. Se elogiaban mutuamente resaltando sus cualidades y su capacidad para trabajar en equipo. Estos elogios, aunque profesionales, eran interpretados por los fans como una señal de afecto y complicidad. Todo esto, sumado a la evidente química en pantalla, hacía que la idea de un romance fuera muy atractiva para los seguidores. La combinación de estos factores, la conexión en la pantalla, las fotos, los mensajes en redes sociales y las declaraciones en las entrevistas, crearon un ambiente propicio para la especulación y los rumores. La idea de que Tuba y Enjin fueran pareja era una fantasía que muchos fans deseaban que se hiciera realidad. Pero, ¿qué hay de la evidencia real? ¿Hubo algo que realmente probara que entre Tuba y Enjin había algo más que amistad? ¿Existía alguna prueba contundente que confirmara el romance? Pues bien, aquí es donde la historia se vuelve un poco más difusa. Nunca hubo una confirmación oficial de la relación, ni fotos de ellos besándose, ni declaraciones que avalaran los rumores. Es cierto que la falta de evidencia concreta, como fotos comprometedoras o declaraciones explícitas, generó dudas y controversia entre los fans y los medios de comunicación. Algunos argumentaban que la ausencia de pruebas era una señal de que los rumores eran infundados, mientras que otros sostenían que la discreción era una estrategia para proteger su privacidad. Sin embargo, también es cierto que nunca negaron rotundamente la posibilidad. Y en el mundo de las celebridades, a veces la falta de negación puede ser interpretada como una forma de mantener la privacidad y evitar el escrutinio público. La negación rotunda, en muchos casos, puede ser vista como una forma de cerrar la puerta a la especulación,
pero la falta de ella puede ser interpretada como una señal de misterio y de querer mantener la intriga. Además, hay que recordar que ambos actores siempre han sido muy discretos con su vida personal. Tuba, en particular, siempre ha sido muy celosa de su intimidad y ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Y Jin, aunque un poco más abierto, también ha sido siempre bastante reservado con sus relaciones. Ambos han sabido mantener una línea muy clara entre su vida profesional y su vida personal, y han preferido no exponerse a la opinión pública. Esta discreción, aunque comprensible, ha alimentado aún más los rumores y la especulación. Los fans y los medios de comunicación han interpretado su silencio como una señal de que algo se escondía, y han continuado buscando pistas y analizando cada detalle de sus vidas. Otro aspecto interesante es que, a pesar de los rumores, nunca hubo un escándalo real. Ni acusaciones de infidelidad, ni peleas públicas, ni nada que pudiera poner en peligro su reputación. Esto sugiere que si hubo algo entre ellos, se manejó con mucha discreción y respeto. La ausencia de escándalos, de conflictos mediáticos y de problemas personales, es un indicio de que si hubo una relación, se manejó con mucha madurez y profesionalismo. Es posible que si hubo algo entre ellos, se haya mantenido en privado, sin exponerse a la opinión pública ni afectar sus carreras profesionales. Y claro, con el tiempo la situación se fue diluyendo. Cada uno siguió con sus proyectos profesionales, y las noticias sobre ellos comenzaron a centrarse en su trabajo y en sus parejas oficiales, ya que Tuba se casó y Jin también tuvo sus propias relaciones. Los rumores, por supuesto, nunca desaparecieron del todo, pero fueron perdiendo fuerza con el tiempo. Con el paso de los años, la vida de Tuba y Jin ha seguido su curso, y ambos han tenido nuevas relaciones y proyectos profesionales. Los medios de comunicación y los fans han dirigido su atención hacia otros temas, y los rumores sobre su posible romance se han ido desvaneciendo. Hoy en día, la relación entre Tuba y Jin parece ser, en el mejor de los casos, de amistad y cordialidad. Han coincidido en algunos eventos, se han elogiado públicamente y han demostrado que, a pesar de los rumores, mantienen una buena relación. Han demostrado ser profesionales maduros que han sabido separar su vida personal de su vida profesional, y que han mantenido una buena relación a pesar de los rumores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo romance entre Tuba Büyüküstün y Jin Akgürek? La verdad, no lo sabemos con certeza. No tenemos pruebas contundentes que confirmen el romance y la especulación sigue siendo la única constante. Lo que sí sabemos es que hubo una conexión especial, una química innegable, y una serie de circunstancias que alimentaron los rumores y la especulación. La magia de la pantalla, las miradas cómplices, las fotos, los mensajes y las entrevistas, crearon un ambiente propicio para la fantasía y los rumores. Es posible que, como en muchas historias de amor que surgen en el set de rodaje, haya habido un coqueteo, una atracción, una conexión que fue más allá de lo profesional. O quizás simplemente fueron dos grandes amigos que se apoyaron mutuamente durante el rodaje de una serie que los unió de forma muy intensa. La incertidumbre, la falta de pruebas concretas y la discreción de los actores hacen que la respuesta a esta pregunta siga siendo un misterio. Lo que sí es seguro es que ambos son grandes profesionales, que han sabido mantener su vida privada alejada de los focos, y que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. Y como siempre, el misterio y la especulación seguirán ahí, alimentando nuestra curiosidad y haciéndonos soñar con el romance. Así que, en resumen, hemos explorado los rumores sobre el posible romance entre Tuba Büyüküstün y Jin Akgürek, analizando las pistas, las fotos, las entrevistas y las declaraciones. Hemos visto que la química entre ellos era innegable, que los fans se entusiasmaron con la idea, y que los medios turcos jugaron un papel importante en la difusión de los rumores. Sin embargo, también hemos concluido que no hay pruebas definitivas que confirmen la existencia de una relación. La historia de Tuba y Jin es una de esas que nos recuerdan el poder de la imaginación y la fantasía. Nos invita a soñar, a especular y a creer en el amor, incluso cuando no hay pruebas concretas. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los secretos y los rumores. Si les gustó, no olviden dejar un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta apasionante historia. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Tuba y Jin? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esta historia? Me encanta leer sus opiniones.
¿Creen que la conexión en pantalla fue real? ¿O simplemente se trató de una excelente actuación? ¿Consideran que los rumores ese fueron alimentados por la prensa o por los propios actores? ¿Cuál es su opinión sobre la forma en que manejaron los rumores? Y para terminar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de más secretos, más chismes y más historias interesantes. Y recuerden, sus likes y sus comentarios nos ayudan mucho. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!